Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esta sesión, como ustedes ven, estamos de manteles largos, o sea, tener al maestro Sedano, al doctor Hugo Gutiérrez Vega, al doctor José Ángel Pescador, es realmente un lujo reunir estas inteligencias y tener el gusto además de poder apreciar esta obra pictórica maravillosa que tienen ustedes alrededor, además del libro correspondiente. Son hechos que se dan muy pocas veces. Yo quisiera destacar que la obra del doctor Sedano, pues es una muestra de su cariño a México y de cómo ha podido adentrarse en la historia de nuestro país, en particular de las luchas sociales. Y él había presentado alguna de esta obra en diferentes foros, pues tanto en Estados Unidos, aquí en México, desde luego en la Casa Carranza, en el Museo de la Revolución, pero le faltaba, y a mí me parece que es indispensable, venir al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ya que entre la obra que ustedes van a oír por nuestros presentadores, no solamente él nos da su obra pictórica, sino que va seleccionando también la poesía, la narrativa histórica que está vinculada a esta obra y que seguramente también le inspiró para poder hacerla. Y pues no podía dejar de estar aquí porque justamente una de las obras que le inspiran pues son justamente la primera novela sobre la Revolución Mexicana, que es la que hace Mariano Azuela, Los de Abajo. 5 años antes de que viniera pues ya toda la explosión de obras literarias en torno al proceso revolucionario. Y como ustedes saben, este instituto justamente fue fundado por el hermano de don Mariano, por Salvador Azuela. Así es que pues era obligado que esta obra estuviera expuesta aquí. Sin más, les voy a pedir a nuestros invitados para esta presentación a que nos den su punto de vista. Ellos conocen muy bien no solo la obra pictórica del maestro Sedano, sino también la literatura que él unió para vincular poesía, narrativa historiográfica y arte pictórico en el libro que hoy presentamos. En primer lugar, le voy a pedir su participación al doctor Hugo Gutiérrez Vega, que no necesita presentación, puesto que es uno de los intelectuales más valiosos que tiene México y que ha dejado, bueno, pues nos está dando un legado con su obra poética, con su obra narrativa también, que ha enriquecido a la cultura nacional. Sin más, le pediría al maestro Hugo Gutiérrez Vega su participación y después entablamos diálogo con el público. Muchas gracias, doctora. Gracias a Patricia Galeana por su invitación y su presentación. Y debo decirles que para mí es un honor compartir la mesa con ella, con el pintor Antonio Sedano. Nos unen dos valles de Santander, el Valle de Paz, de donde es usted, y el Valle de Toranzo, de donde era mi padre. Y el cónsul Pescador, Osuna, que tiene tanta relación con las Californias, tanto la alta como la baja, las dos mexicanas. Este libro nos lleva a reflexionar sobre la relación entre poesía, narrativa y pintura.
y sobre todo la relación entre pintura y las luchas sociales. En este libro hay citas muy acertadas de poetas como Walt Whitman. Recordemos que Whitman de alguna manera es un profeta que se enfrenta a las ideas del imperialismo y en su lugar opone las ideas de la democracia. El primer cantor de la democracia en muchos aspectos es Walt Whitman. Viejo hermoso Walt Whitman, le decía Federico García Lorca, con tu barba llena de mariposas. Octavio Paz, Ramón López Velarde y por supuesto Juan Rulfo, Mariano Azuela, el iniciador de la novela de la Revolución y el primer crítico de la Revolución. Mientras la Revolución rusa nace en medio de crónicas clamorosas sobre el movimiento revolucionario y sus personajes, la Revolución Mexicana tiene como primeros cronistas a críticos muy acervos. Es una novela que reúne la alabanza del movimiento revolucionario, sobre todo la participación campesina, representada por Demetrio Macías, un subordinado de Pánfilo Natera, tal vez el más revolucionario y el más campesino de los caudillos villistas. Mientras que Felipe Ángeles es el más inteligente estratega y un artillero realmente notable. Viene después en el libro una serie de citas y una serie de textos de autoría de Antonio Sedano. Yo creo que están muy bien ligadas poesía, pintura y narrativa. La una informa a la otra. El expresionismo no es un movimiento que se pueda analizar en masa. Hay que analizar sus individualidades. Y en el caso de Sedano es una individualidad muy fuerte, aunque pertenece en general a la corriente expresionista. Vean el retrato de Zapata y aquí este tuerto Porfirio Díaz, retorcido y dictatorial, en donde encontramos toda la expresión del personaje, que era lo que interesaba a los expresionistas. Quise recordar, entre otras cosas, a Carlos Marx. Marx decía que el arte es una dimensión esencial de lo humano. El arte es humanizador, como la academia, como la prensa, como los medios de comunicación, los electrónicos. No me refiero a los mexicanos. Bueno, aquí está el Canal 11, supongo que Televisa no nos habrá hecho el flaco servicio de estar presente. El 11 y el 22 espero. Bienvenidos ustedes, malvenida Televisa. Patricia, perdón por los exabruptos. Otras reflexiones para mí muy importantes se hicieron en torno al movimiento campesino. Hace un momento le comentaba a la reportera del Canal 11 que el movimiento revolucionario mexicano se inicia, sus prolegómenos son de carácter obrero, Cananea y Río Blanco. Pero después de la represión porfirista del movimiento obrero, viene el levantamiento esencialmente campesino. El primer levantamiento es una cosa muy confusa, es el de los colorados de Pascual Orozco en el norte. Algo hablaba Pascual Orozco de reforma agraria, pero de manera muy vaga, muy ambigua. Es un movimiento que es difícil de precisar, pero que de ninguna manera puede calificarse de contrarrevolucionario. Les recomiendo mucho otra gran novela de la Revolución de Rafael F. Muñoz, que se llama Vámonos con Pancho Villa, que es un análisis del movimiento de los colorados de Pascual Orozco.
Pero el levantamiento realmente importante de la clase campesina se da en el estado de Morelos con Emiliano Zapata. Emiliano sigue siendo de alguna manera símbolo y eje de la Revolución Mexicana. Se coloca a su lado, con todos sus matices, Pancho Villa. Pero acuérdense ustedes de las reacciones, de la reacción frente a Emiliano Zapata, que no fueron las mismas frente a Villa. Frente a Emiliano Zapata, decía la prensa de la Ciudad de México, vendida a los empresarios y a los exporfiristas como Félix Díaz o Victoriano Huerta, le decían a Zapata el Atila del Sur. Y todo el mundo en la Ciudad de México estaba aterrorizado cuando entraron las fuerzas de la Convención, por un lado Villa y por el otro lado Zapata. Acuérdense que entran a Palacio Nacional y Zapata, como campesino humilde y discreto, le cede la silla presidencial a Villa. Zapata está sentadito a su lado, como pidiendo perdón por estar ahí, mientras que Villa, muy orondo, se sienta en la silla presidencial. Lo mismo sucede en todos los banquetes, en todas las reuniones de la toma de la ciudad por parte del gobierno de la Convención de Aguascalientes, encabezado por Eulalio Gutiérrez. Bien, el movimiento zapatista tiene una historia que se puede resumir en unas cuantas palabras y que podemos encontrar en muchos aspectos de estas pinturas. Ahí, por ejemplo, Zapata levantando el sombrero y leyendo indudablemente el Plan de Ayala o leyendo algún documento revolucionario. Los campesinos arando la tierra. Zapata siempre insiste en que se cumpla el Plan de Ayala. Inclusive lo insiste con el presidente Madero, por el que sentía un gran respeto, pero nunca depone las armas. Madero va personalmente a hablar con él a Morelos. Zapata lo escucha y le dice terca y sencillamente, ¿y el Plan de Ayala? Entonces Madero le dice, espéreme un poquito, de momento estoy dedicado a otros asuntos, pero nos vamos a dedicar a eso. Y Zapata le dice, ¿y el Plan de Ayala? Hay una terquedad que solo es propia de los revolucionarios, solo es propia de Zapata y de Lenin. Por eso Zapata le envía a Lenin un representante, con una carta redactada por el profesor Otilio Montaño. No llega, se atasca en Finlandia el representante de Zapata, porque ya estaba bloqueada la Unión Soviética. Pero la carta misteriosamente le llega a Lenin y así lo dice Gorki en una parte de sus memorias. Pues bien, el movimiento zapatista obviamente solo puede terminar con la muerte de Zapata. La muerte de Zapata significa un largo silencio de los movimientos campesinos. Sabía Venustiano Carranza que para consolidar la democracia burguesa, en la que él creía firmemente, era indispensable acabar con los radicales del movimiento revolucionario. Y el más radical era el terco de Zapata. Es entonces cuando muere Zapata, por supuesto que don Venustiano muere también poco después. La Constitución del 17 en Querétaro reúne algunos aspectos, nada más algunos, del pensamiento zapatista, pero es sobre todo un documento que consolida la democracia burguesa en México. Estoy utilizando la palabra burguesa no peyorativa, sino descriptivamente. Ya en la Convención de Aguascalientes, Carranza había sabido que los zapatistas eran los más radicales de la Convención. Acuérdense ustedes que Antonio Díaz Soto y Gama estruja la bandera en pleno Teatro Morelos de Aguascalientes y le llama trapo inútil, siguiendo las ideas más claras del pensamiento anarquista. Todo esto preocupa a Carranza y sabe que en la redacción de la Constitución, en las preliminares,
En las juntas preliminares van a estar Soto y Gama, va a estar Mújica, y que por lo tanto los radicales van a imponer su criterio. Lo imponen en algunos aspectos, el artículo 3º, las leyes relacionadas con los obreros y con los campesinos. Pero en lo fundamental, la Constitución recoge el pensamiento democrático sin más calificativos. Después de la muerte de Carranza hay un largo silencio. Y claro, lo llena otro campesino convertido en estratega, Álvaro Obregón. Ahí está el cuadro de Antonio, de don Álvaro Obregón, con su manita perdida. Acuérdense que en la batalla de Celaya pierde la mano en un combate y se preocupan sus ayudantes por encontrarla para darle justo enterramiento. No la encuentran y Obregón les dice, muy sencillo, avienten ustedes una moneda de 5 pesos de oro y van a ver que solita sale la mano. El mismo general Obregón decía con todo cinismo, y por eso los sonorenses son los primeros en enriquecerse en el único proceso realmente contrarrevolucionario. Decía que no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. Bien, al margen de estos aspectos quisiera terminar la segunda parte de mi trabajo, que es... gracias, Patricia. Que es el movimiento campesino después del régimen de Carranza. Hay un intento, el de Pablo González, por de alguna manera resucitar la reforma agraria, pero es solamente un intento. El intento que realmente se realiza es el de Lázaro Cárdenas. Cárdenas, que en mi opinión es el principal estadista de México en el siglo XX, mientras que Juárez lo es en el siglo XIX. Cárdenas hace la reforma agraria. Yo diría que la primera etapa de la reforma agraria, el reparto de la tierra. Faltaba la segunda etapa que tal vez el general Mújica pudo haber completado, la irrigación y el financiamiento a los ejidatarios. Pero esa etapa ya no se dio. El régimen de Ávila Camacho interrumpe ese proceso y crea la CNC, la Confederación Nacional Campesina, como mecanismo de control. Sin embargo, lo que más les preocupaba era el movimiento obrero, por lo tanto la CTM era increíblemente más poderosa que la CNC, aunque ésta tenía su pequeña cuota de senadores, de gobernadores y de diputados. Pero sigue el largo silencio del movimiento campesino. Hay un movimiento campesino que hay que analizar aparte, el cristero. Las 2 rebeliones cristeras, que en realidad son 3. De hecho, yo nací en 1934, a principios de la tercera rebelión cristera, la de Lauro Rocha, el movimiento de Lauro Rocha. Pues bien, hay que analizarlo aparte, porque no es un movimiento que reivindique a las demandas de los campesinos. Es un movimiento religioso muy intenso, me refiero a la primera cristiada, que de alguna manera pide justicia, pero se centra en la libertad de cultos. Encuentra la oposición de calles, en algunos aspectos bastante violenta, yo no diría que irracional, bastante violenta, cosa que es explicable, dada la historia de la Iglesia Católica en México, que siempre estuvo en contra de los movimientos populares que curiosamente organizaron curas de la misma Iglesia. Pues bien, el segundo movimiento cristero sí tiene que ver con la cuestión agraria. Ya firmados los tratados de paz entre el presidente Portes Gil, uno de los presidentes del cacicazgo de Calles, y los obispos mexicanos, de acuerdo con el Vaticano, que unos años antes había convocado en 2 encíclicas a la guerra justa,
al levantamiento cristero. Pues bien, se firmaron los tratados, los firmó Portesil por órdenes de Calles, y el país entró en una relativa paz. Recuerdo dos anécdotas que describen más o menos esa paz. Una de ellas es un campesino de San Julián, en los Altos de Jalisco, el centro de los movimientos cristeros. Espero que no haya censura eclesiástica. Bien, este campesino se presentó a pedir la amnistía. Les habían advertido que los que entregaran el caballo y el rifle y la solicitaran serían amnistiados. Entregó caballo y rifle, un güero de rancho, así como yo, grandote, colorado, con el sombrero entre las manos y la vista gacha. Nunca te ven de frente o te veían de frente. Ahora lo que ven es la pantalla. Este campesino entregó sus pertenencias y se paró frente a un teniente en la mesa de solicitudes. El teniente estaba muy apurado porque había muchos solicitantes. Entonces le preguntó muy escuetamente, ¿nombre? Y él contesta, Robustiano de Anda. ¿Nació? Sí. Fue una respuesta impecable que le entusiasmaba Valle Inclán, por cierto. Otro de estos campesinos andaba en la sierra cuando se firman los tratados y no los acepta. Continúa en la lucha. Él era de Ojuelos de Jalisco. Ya cansado, baja al pueblo y le pregunta al cura párroco qué es lo que puede hacer. Ya estoy cansado de guerrear. Dice, pues pida usted, mande un telegrama a la Secretaría de la Guerra y pida su amnistía. Mandó un telegrama y me acuerdo que muchos años después me lo mostraba ya viejo y amarillento. Me dijo, mire usted, señor, esos cabrones ni la burla me perdonaban. Contestaron los de la Secretaría de la Guerra, imposible amnistiarlo. Ignorábamos que estuviera usted levantado en armas. Bien, estas anécdotas de alguna manera ilustran las características de esa rebelión, pero sobre todo la Segunda Guerra Cristera, que de alguna manera fue armada por los hacendados en contra de la reforma agraria. Por eso algunos de los gobernadores cardenistas, como Saturnino Osornio en Querétaro, crean, aunque no me lo crean ustedes, los soviets de Querétaro. Los soviets para la defensa de la reforma agraria. Y arma a los campesinos en lo que se llamaba la defensa de los ejidatarios. Yo creo, y le cedo la palabra a nuestro querido cónsul, que él nos podrá hablar de la experiencia californiana. Yo quisiera terminar simplemente agradeciendo a Antonio Sedano estas imágenes, agradeciendo sus citas de poetas como Whitman, como Hellman, como Octavio Paz, como López Velarde, como Rulfo, porque Rulfo era poeta, en prosa, pero poeta, que tanto dijeron e hicieron por el movimiento revolucionario. Este Antonio ha sido su aportación a la lucha de los campesinos de México. Muchas gracias. Bueno, un verdadero deleite escuchar al maestro Hugo Gutiérrez Vega. Y ahora vamos a escuchar al doctor José Ángel Pescador Osuna, quien en efecto, pues el maestro Gutiérrez Vega está haciendo recuerdo de su trabajo en el consulado allá en Los Ángeles, porque fue un hecho que dejó una huella profundísima que no se ha podido borrar. O sea, el trabajo del maestro Pescador, lo recuerdan, todavía va uno allá y dicen, bueno, es que no ha habido otro cónsul como el maestro Pescador.
El maestro Pescador es maestro formado en el magisterio, maestro normalista, economista por la Universidad de Stanford, tanto maestría como doctorado, y pues ha sido nada menos que secretario de Educación Pública de nuestro país. Entonces me da muchísimo gusto pedirle que nos dé su mensaje. Muchas gracias, Patricia. Pues quiero en primer lugar agradecer al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, a Antonio Sedano, que es un amigo de muchos años, la oportunidad para compartir con ustedes algunos comentarios sobre este interesante libro. Creo que debo decirles que dentro de las presentaciones que ha habido de la obra de Antonio Sedano en los Estados Unidos, hubo dos en Los Ángeles. Cuando yo era cónsul general de México en aquella ciudad, todavía vivía César Chávez. Una fue en el consulado y otra fue en el Instituto Cultural Mexicano de Los Ángeles. Y le comentaba a Antonio con relación a sus pinturas, que yo desde entonces las conocía, especialmente las de los hombres y mujeres participantes en la Revolución, que la pregunta que la audiencia que se hizo en aquella ocasión para sí mismos, igual que ustedes lo harán, ¿por qué estos rasgos duales en cada uno de los personajes? La preocupación fundamental de Antonio como artista plástico, en el caso de Zapata, lo ha dicho varias veces, es detectar su mirada. La mirada le dijo muchas cosas. Y en el caso de Chávez, fue el devenir de su acción y las transformaciones que provocó. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es el nexo que hay entre Zapata, que muere en 1919, y Chávez, cuya lucha básicamente se desarrolla a partir de finales de los 50, 60, 70, hasta que muere en 1993? Bueno, hay una conducción, hay una continuidad, que son las reivindicaciones populares. Quiero decirles que todo lo que expresó el maestro Gutiérrez está en el libro. Ninguna de las cosas que dijo puede dejar de percibirse en algunas de las pinturas. Así como mencionó a Mariano Azuela con los de abajo y también a Juan Rulfo, están ahí las fotografías de las pinturas en este libro maravilloso. De manera tal que lo único que necesita es entender claramente qué es lo que ha perseguido Antonio durante estos casi 40 años, pintando a los personajes de la Revolución y sobre todo los pasajes de la lucha de César Chávez en California y en general en los Estados Unidos. Curiosamente, me lo comentaba alguien, Zapata sí preconizaba la violencia porque sabía que con las armas iba a derrotar a la dictadura y también sabía que con las armas podía detener la contrarrevolución. César Chávez, por el contrario, era partidario de la no violencia, abrevó de las ideas de Gandhi y de Martin Luther King. Y de hecho, en uno de los pasajes importantes de su vida, recibe un mensaje de Martin Luther King, creo que pocos días antes de que fuera asesinado este líder afroamericano. Muchas gracias. Es curioso, ¿dónde está la continuidad? Lo dijo el maestro en la lucha de los campesinos. Y hay un párrafo precisamente en el texto muy singular de Javier García Diego, que por cierto hace la presentación y con eso les dice muchas cosas, cuando dice, se pretendía que el liderazgo de la revolución fuera obrero. Eso fue una equivocación. El liderazgo tenía que ser campesino y ahí está Zapata. Las diferencias entre Zapata y Villa también están expresadas, por eso yo no sabía si decir, ya no voy a decir nada más que lo de Chávez, porque todo está. Pero agregaría 3, 4 comentarios sobre el libro
y sobre las pinturas, porque este es un libro de arte. Es un libro que recoge en 256 páginas cerca de 120 fotografías, algunos planos pequeños hechos a lápiz y algunas pinturas que parecen fotografías de lugares que definen el contexto donde vivió Zapata, donde nació, donde creció y aún donde murió. Y claro, todos los personajes, pues de alguna manera tienen que ser incluidos porque es imposible no poner un retrato de Guajardo, porque es el asesino de Zapata, pero tampoco olvidarse de Francisco Villa o de Francisco I. Madero, donde hay textos también de Enrique Krause, y como decía el maestro Gutiérrez Vega, las propias incorporaciones que hace Antonio en este periodo que desconozco porque no están las fechas de las pinturas, cómo se fueron pintando cada una de ellas. Conozco el periodo y más el de California porque lo viví, porque estuve cerca de César Chávez, porque les voy a platicar una anécdota, con esa voy a terminar, importante en relación con México, pero sobre todo, todo lo que es la obra nos lleva a ese propósito. Historia, poesía, humanismo, arte, todo se conjuga. En estas 256 páginas, que además tiene una traducción de los textos al inglés que me parece sumamente útil, y también voy a hacerle una propuesta a Antonio, no porque el libro sea imperfecto, sino porque creo que después de la perfección todavía hay un poco más de perfección. Y dos capítulos que me parecieron a mí sobresalientes, no tanto porque no los conozcamos, sino porque no es común incorporarlos de una manera tan amplia, a pesar de ser pocas páginas, que es el de los precursores de la Revolución Mexicana y la exaltación de la figura de Ricardo Flores Magón y de las personas que estaban al lado de él. El otro, la familia Cerdán en Puebla, que como ustedes saben, pues ahí es donde se inicia la revolución, y uno que me pareció maravilloso, que son los cuadros donde están todos los compañeros de Zapata. Todo esto lo digo para motivarlos para que compren el libro, siempre lo hago cuando presento uno para que lo lean y para que lo disfruten. Es un libro con un profundo sentido humano. Antonio captó muy bien, a través de la mirada de Zapata, cuál fue su lucha y cuáles fueron sus principios, y a través de la mano estrechada de César Chávez, qué es lo que quería para los migrantes y para los trabajadores mexicano-americanos, pero muchos mexicanos que sufrían explotación, que sufrían salarios bajos, enfermedades en los valles de San Joaquín. Y entro en materia, aunque podría decir muchas cosas, yo no soy historiador, pero como viví el conflicto de la enseñanza de la historia en 1993 y como compartí con Patricia, porque ella es mi maestra de alguna manera, todo lo de las conmemoraciones del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario de la revolución, empecé a aprender un poco, y más cuando luego fue coordinadora también de las conmemoraciones del 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo, donde también se da un repaso de lo que es el imperio, la monarquía y cómo fue la intervención francesa en toda la República Mexicana. Por eso me interesa mucho la historia como la plantea Antonio. No es una historia de la que se enseña el maestro, etcétera, sino con los textos que ya marcaba muy bien el doctor Gutiérrez. Imagínense Octavio Paz y Walt Whitman, dos grandes poetas, dos grandes prosistas. Te dicen que Walt Whitman pues, es el primer poeta que escribía también en prosa. Y Octavio Vega, pues los ensayos maravillosos están ahí de su prosa, especialmente los que se citan en el texto del Laberinto de la Soledad. Pues bien, yo fui cónsul general de México en Los Ángeles y les voy a decir tres cosas que a lo mejor no son muy comunes. César Chávez no tenía mucho conocimiento de México en una primera etapa. Estoy hablando de los 60, porque él fue organizador en los 50 cuando llega allá, pero hay algo que vale la pena subrayar
Qué curioso. Un personaje, creo que este no lo mencionó, novelista, pero que cita mucho Antonio, es John Steinbeck, el autor de esa famosísima novela, Las uvas de la ira. Yo la conocí por el nombre hace como 40 años, por Las viñas de ira, pero bueno, después se hizo la traducción porque el inglés es The Grapes of Wrath, y resulta que Steinbeck nació donde César Chávez prácticamente inició su lucha, nomás que dejó esa zona antes de que llegara César. Estudió en Stanford, pero no se graduó. A veces los que no se gradúan son los mejores escritores, algo debe haber. Bueno, eso lo dijo también otro famoso escritor, pero ustedes conocen esa novela y quien no la conoció debe leerla, porque recuerdo que nosotros en la escuela teníamos que ver además una película de las mejores películas que se han hecho en el cine, dirigida por John Ford, con Henry Fonda. Si ustedes leen la novela y algunos pasajes cuando vienen los migrantes, porque Viñas de Ira se refiere a todos los migrantes que venían corriendo de la Gran Depresión del este de los Estados Unidos hacia California, donde iban a esperar el mundo diferente, los salarios altos, las prestaciones, y vaya contraste con el que vivieron, donde también se van a desarrollar los trabajadores mexicanos, que luego son a los que va a encabezar César Chávez. Hay tres cosas que son fundamentales que se ven en el libro, en las pinturas y en los textos. Una está ahí en los surcos. Esa figura es un emblema para los mexicano-americanos y para los campesinos y para los que crearon esta agrupación que se llamó Asociación de Agricultores United Farmers del Campo, que es la que creó César en 1962. Fíjense los años de lucha, y todavía en este momento están peleando por algunas reivindicaciones, como son las del caso de la medicina y la salud, porque los migrantes son muy mal atendidos en el estado más rico de los Estados Unidos. Bueno, esa figura de la espalda ha sido un símbolo para muchas de las presentaciones pictóricas de los artistas chicanos, porque es lo que refleja la dureza del trabajo, que siempre tiene que estar con la espalda hacia el suelo, a veces de lado, y que provocaba tantos problemas. El segundo es el de la fumigación, contra la que también luchó César Chávez años posteriores, pero que tuvo que llegar a las huelgas de hambre para poder avanzar un poco en sus pretensiones. Yo conocí esto en los 60s, pasé un verano completo en los Estados Unidos. Después lo conocí cuando Jerry Brown era gobernador de California, porque era un demócrata que apoyó mucho las iniciativas que proponía la United Farmers Workers para ese momento, pero también apoyó a César en un conflicto serio que tuvo con los transportistas por un error que hubo en su organización para firmar un convenio. No fue nada fácil. Bueno, pues algunas de las narraciones que hay en los textos se ve claramente las dificultades que tenían que ir superando para lograr ese propósito. Otra de las similaridades, Zapata luchando hasta 1919 con una creencia que las cosas podían cambiar, optimista, por eso va a Chinameca, César peleando con huelgas de hambre, en una poniendo en riesgo su vida, que termina cuando llega un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que pocos días después iba a ser asesinado, Robert Kennedy. Curiosamente, en ese año, que fue la primera gran huelga de hambre de César, murieron Robert Kennedy y Martin Luther King, ese mismo año de 1968. ¿Y qué caracterizaba estos dos personajes? La lucha por la democracia, la lucha por los derechos civiles, no se hablaba de derechos humanos, la lucha por las reivindicaciones y por las mejores condiciones de vida y sobre todo por la dignidad. Bueno, termino. Muchos pasajes se pueden platicar de César Chávez, sobre todo cuando uno ve los retratos que tiene Antonio y cuando ve los de sus compañeros. Dolores Huerta, por ejemplo, vive todavía,
debe tener 88 años de edad, ¿menos? 85. Ah, 85. Bueno, yo traté mucho con ella, visitábamos mucho las galerías, muy interesada en México. Yo creo que de hecho tenía más conocimiento en una primera etapa de César. Ella es la autora de la famosa frase que está en el libro también, magnificada porque es el gran emblema, sí se puede. Dolores Huerta. Luego también el símbolo del movimiento agrario, por llamarlo de alguna manera, que es el águila negra, muy sofisticada. Cuando uno la pone al revés, es una pirámide. Ahí está la influencia precisamente que se fue desarrollando a partir de los 60, porque César Chávez en el campo, José Ángel Gutiérrez en los derechos políticos allá en Texas, Ciudad Cristal creo que se llamaba, Corky González por los derechos de la tierra en el estado de Nuevo México y la moratoria en Los Ángeles. Me tocaron celebraciones importantes, obras de teatro y conocí a los familiares de un gran periodista que defendió a César por sobre todas las cosas, muy conocido, y a uno más reciente, Frank del Olmo, que creo que son símbolos importantes dentro del movimiento chicano. Pero dije que les iba a contar algo que fue muy importante y dije claramente que en un principio era poco lo que conocía. Por supuesto que conocían a Zapata, por supuesto que sabían, pero no entendían muchas cosas de las que había pasado porque lo dijo muy bien el doctor Hugo Gutiérrez Vega y quiero subrayarlo. Después de la revolución vino un vacío y no solamente vinieron intentos contrarrevolucionarios y todavía nos damos cuenta de que hay manifestaciones en las calles donde se pela a los maestros y donde se cometen barbaridades. Lo único que les quiero decir es que allá también había organizaciones comunitarias. Se crearon en esos años para defender a los trabajadores. Y de alguna manera lo cita Antonio, a Fred Ross, está pintado. Y también Alinsky, otro de los grandes dirigentes, pero que hablaban de cómo organizar a la gente en el trabajo en las casas. A mí me recordó mucho al México actual, por eso yo tengo que felicitar a Antonio por esta magnífica realización literaria, pictórica, histórica, humana, reivindicativa. Pero cuando llegó el año de 1990, ustedes saben que vivimos aquí una elección muy difícil. 1988 se habló del gran fraude, aquella primera vez que hubo una alianza importante entre partidos muy disímbolos, pero que llegó a la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Yo tuve el honor, porque es un honor ser secretario de Estado, a lo mejor algunas personas pensarían lo contrario, de terminar, como decía Patricia, como secretario. Pero algo que les puedo platicar es que cuando fue presidente Carlos Salinas de Gortari, una de las cosas que más le preocupó fue la comunidad mexicana, por eso surgieron el programa de atención a las comunidades mexicanas, por eso surgió el programa Beta para proteger a los migrantes, porque eran los migrantes los afectados, son los que siguen siendo afectados hoy, ahora les agregamos los centroamericanos con los atropellos que nosotros cometemos y que los tratamos a veces tan discriminatoriamente como esta expresión que hubo hace poco. No decir a los indígenas, porque eso es mucho más grave todavía, que están perfectamente reflejados también en el libro, en las pinturas. Bueno, se firmó un convenio. César tenía sus dudas. Iba a recibir posteriormente el Águila Azteca, que es la más alta distinción que da el gobierno de México a los extranjeros que contribuyen en algo para México. Tenía sus dudas y en ese momento me tocó platicar con él, con Dolores Huerta, con uno de los ayudantes de Fred Ross, con Arturo Rodríguez, para explicarles el programa que queríamos que se firmara con México. Yo creo que es el primero que se hizo en su género. Se llamó el seguro facultativo y era para que los familiares de los trabajadores migrantes en aquel país, especialmente los que vivían en California y en los valles agrícolas, pudieran tener servicio médico acá en el país, por el costo de $1 al día, $30 al mes. A César le pareció extraordinario. Y cuando estábamos platicando en mucha confianza, dijo, ¿y nosotros qué tenemos que dar a cambio? Nada más el compromiso
de que se registren para que puedan pedir luego la posibilidad de la atención allá en el país. Los que quedaban acá de los parientes. Ah, perfecto. ¿Y los de acá? No, los de acá todavía no. Eso vamos a ver porque ahí hay una restricción de la ley norteamericana. Al día siguiente se firmó ese convenio, fue el 23 de abril de 1990. Para mí fue un día memorable, yo creo que también en general para México, no para un gobierno, sino para el país en su conjunto, porque fíjense cómo se procuraba atender a los migrantes del campo allá, a quienes luego se les iba a dar una atención prioritaria en otras áreas tan importantes como las remesas. Esa es la continuidad entre la lucha de César y la lucha de Zapata. Uno murió asesinado, víctima de la traición, otro en su lecho allá cerca del lugar de origen, uno a lo mejor muy reconocido apenas recientemente, otro que empieza en los Estados Unidos con una tumba muy modesta, pero que seguramente va a cambiar el destino de muchos migrantes, porque en este momento están luchando por el salud. Y afortunadamente hay políticos como el presidente Barack Obama o como otros que han llamado a César el gran héroe de ese país en sus luchas y que reconocen sus iniciales batallas para lograr dignidad, democracia y sobre todo lo que todos perseguimos, que es el bienestar de nuestros paisanos viviendo en los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro José Ángel Pescador. Sí, en efecto, cuando era senador, Barack Obama apoyó esa iniciativa para que se considerara fiesta nacional en Estados Unidos el día del nacimiento de César Chávez. Bueno, pues toca ahora a nuestro querido maestro que nos platique primero cómo llegó a México, el viaje de Santander a México, porque pues yo sé que llegó por allá por 1975, mucho después, 85. No, en los 80. En los 80. Y después se fue a quedar en Cuernavaca y bueno, pues obviamente ahí vino todo este trabajo de arte por entender una época que es un antes y un después en la historia mexicana, que es el proceso de la Revolución y la lucha de Zapata, que tiene, como ya vimos, estos lazos que unen, que es un título bellísimo, eslabones de rebeldía. Escuchamos al maestro. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a la doctora Patricia Galeana por su entusiasmo a la hora de organizar esto y, en fin, que espero que y a la colaboración del maestro Hugo y del amigo José Ángel Pescador, a quien tuve, como él ha dicho, el gusto de conocer hace muchos años y de presenciar su maravillosa labor en California, en Los Ángeles. Compartimos dos exposiciones, una en el consulado, otra en la Plaza Olvera, que era el Instituto Cultural, creo, y, en fin, fueron para mí recuerdos inolvidables, ¿no? Aparte de esto, bueno, el libro que presentamos aquí pues, es la síntesis de 25 años de trabajo alrededor de la figura de Zapata revolucionaria, que luego se fue enriqueciendo con los personajes que vemos aquí y algunos más que están en el libro, y que se materializó luego en mis incursiones californianas. Fui invitado a San Francisco por el consulado mexicano y allí entré en contacto con el mundo de Chávez. Eso también fue en los años 95, 96. Inicio estos trabajos y luego ya los coordino junto con la etapa revolucionaria mexicana, dando como consecuencia la presentación de este libro, que ahora creo que este libro es el ámbito idóneo para ser presentado, es donde estamos ahora, porque con su entusiasmo y con, en fin, todo el acervo cultural que a mí me abruma, aquí pues creo que es el lugar adecuado.
Yo no tengo la experiencia de hablar en público, entonces mi oratoria no es la mejor, simplemente me siento contento porque he estado rodeado y flanqueado por dos personalidades en el mundo de la poesía y en el mundo, diríamos, de la política también, pero algo más que la política porque trasciende a la política su carácter humano. Entonces, el libro que está inspirado en la poesía y en la historia está flanqueado también por la presencia de la doctora Galeana en la historia y por el maestro Hugo en la poesía. Yo poco más tengo que decir, simplemente que agradecer la presencia de todos ustedes y felicitarla de nuevo a la doctora Galeana por esta maravillosa presentación. Felicitamos de tenerla. Muchas gracias.